La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atender. Si os parece, comenzamos en un minuto. Muy bien, perfecto. Pues si os parece, vamos a comenzar. Antes de nada, buenos días a todos. Mi nombre es Justu Zeta, soy ingeniero preventa en Fospoint Iberia. Y como comentaba, muchas gracias a todos por atender a nuestra sesión de hoy, en la que me complace hablarles sobre el informe elaborado por Fospoint acerca de las predicciones en el campo de la ciberseguridad para el próximo año 2019. Durante toda la sesión, en los controles de la aplicación, por la que os habéis conectado por GoToWebinar, disponen de un acceso chat en el que se puede hacer uso en cualquier momento para cualquier pregunta o aclaración que se necesite en el momento. También al final de la sesión tendremos un apartado de preguntas en las que pueden hacer ahí todas las preguntas que deseen, comentarios, cuestiones y demás. ¿Vale? En unos días, además, recibirán todos los asistentes las direcciones proporcionadas para unirse al seminario. Los detalles de la grabación, ¿vale? Y el propio informe de predicciones para que lo pueda examinar con más detalle. ¿De acuerdo? Bueno, antes de nada, un poco para comentar quién es Forcepoint de forma breve. Forcepoint es una compañía creada con el propósito de proveer soluciones de ciberseguridad de las más punteras y líderes en el sector. Fue creada por Raytheon en el 2016 con el objetivo de comercializar las tecnologías que se estaban aplicando en el sector de la defensa y aplicarlas al sector de la seguridad enterprise. ¿Vale? Es una de las compañías de ciberseguridad privadas más grandes del mundo. Tenemos miles de clientes enterprise y de gobierno, gubernamentales, con presencia en más de 150 países. Es proveedor líder de la comunidad de inteligencia global y misiones cibernéticas de alto nivel de seguridad, con una cartera de productos de seguridad más completas de la industria. ¿Vale? Podemos ver en otras sesiones, si están más interesados en el portfolio de soluciones Forcepoint, podemos profundizar y hacer una presentación a medida con todo el portfolio de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es el informe de predicciones? Es un informe en el cual anticipamos las amenazas y las áreas de oportunidad para los próximos meses para guiar a responsables de negocio a ser mejores y más proactivos, ponerse en una postura de seguridad lo más correcta posible, ¿no? Históricamente hemos demostrado que somos un 90% precisos, ¿vale? Haciendo nuestras predicciones cada año, frecuentemente en noviembre, y veremos si un año más pues, se cumplen las predicciones para este próximo año. Las fuentes que contribuyen a la elaboración de este informe provienen de fuentes como Security Labs, Innovation Labs, de consultas a CISOs, CTOs, etcétera, con el objetivo siempre de anticipar las amenazas para el próximo año. Este año el mínimo
el común denominador de este año es el tema de la confianza. Cómo confías en tus empleados, proveedores, etcétera. Cómo los usuarios confían en el manejo de herramientas seguras en la nube, la confianza del usuario en subir a un sitio que no está comprometido, usar herramientas biométricas para acceder a los sistemas, confiar en la inteligencia artificial para tomar decisiones, la confianza del empleador, se traduce en inglés, digamos, el pagador o que contrata, el contratador de los empleados que procesan los datos de forma segura, etcétera. Las relaciones basadas en la confianza son un gran valor para las empresas, pero la intersección entre usuarios, datos y redes es el punto de mayor vulnerabilidad. Para este año el informe aquí presentamos un total de 7 predicciones que vamos a ir presentando a continuación. ¿De acuerdo? Para comenzar, veamos cómo fuimos el año pasado de preciso, ¿vale? Para el año pasado pudimos decir que obtuvimos un buen aprobado, ¿vale? Aquí vienen una serie de notas de graduados que se corresponden con la nomenclatura americana, digamos, pero aquí podemos decir que obtuvimos, se puede decir que un 8, ¿vale? Donde acertamos claramente en áreas como el contraataque de la privacidad. Dijimos que habría un enfoque claro ahí, donde vemos que ejemplos como Cambridge Analytica ha llevado el tema de la privacidad a un panorama y una dimensión pública en su máxima expresión. Recuerdo el escándalo de datos de Facebook y Cambridge, fue un escándalo político, ¿vale? Bastante importante a principios de año, cuando se reveló que esta compañía, Cambridge Analytica, había recopilado datos personales de los perfiles de Facebook de millones de personas sin su consentimiento y los utilizó como fines políticos, ¿vale? Ahí ese debate que hubo en Estados Unidos y además de la campaña Trump, etcétera. Respecto a GDPR, también acertamos bastante, aunque el tema está en boca de todos, porque sigue siendo un tema candente. Solo el 14% de las empresas, el 14% de las empresas afirman estar totalmente preparadas para GDPR, ¿vale? Eso lo vemos a diario en cualquier visita que hacemos regularmente a clientes o cualquier conversación con clientes, partners, proveedores. Todos hablamos de GDPR, pero no está suficientemente establecido, y eso que es una norma de obligado cumplimiento. El tema de IoT, ¿vale? Hay diferentes ataques contra IoT, pero no en la medida esperada. Algunos ataques de negación de servicios de DDoS en IoT. Tema de las criptomonedas. Ahí comentamos que sería un punto importante a observar. Y pues bueno, hay millones de dólares perdidos como resultado de ataques a estos sistemas de criptomonedas. Hemos visto algunos durante todo el año, pero como el ejemplo de Zair en Japón, donde el pasado 14 de septiembre, pues la casa de cambio esta de criptomonedas reportó un ataque que trajo como consecuencia el robo de 60 millones de dólares en Bitcoin, en Monacoin y Bitcoin Cash. ¿Vale? Es un tipo, aunque no se ha llegado todavía a determinar esta cantidad. En algunos informes podréis ver que habla incluso de hasta 350 millones. La cantidad no está definida. Hay sistemas que dicen que no los pueden reiniciar hasta que no aseguren que todo va a ser correcto para volver a restablecerlo. Entonces los daños todavía no están cuantificados. Pero bueno, es un tema que es importante. El tema de agregadores de datos, agregación de datos. Más que ataques maliciosos, aquí podemos hablar de errores o falta de controles bastante superficiales. Por ejemplo, otro escándalo relacionado sería la aplicación Strava, ¿vale? Que es una aplicación para monitorizar y compartir rutas y ejercicios de running o fitness, ¿vale? Que mapea las zonas calientes o zonas
interesantes por donde la gente frecuentemente pasa a correr, ¿vale? Pues compartió en sus sistemas ubicaciones militares secretas de bases de datos de Estados Unidos y otras ubicaciones militares en países como Afganistán, Siria, Irán, ¿vale? Que, según la actividad recogida, pues informaba al resto de usuarios que había, como he dicho, una zona caliente o de concentración de deportistas. Lo que no decían es que eran bases militares o sitios con este tipo de seguridad, ¿vale? El cifrado por defecto. La inspección HTTPS, como ejemplo, es casi ahora un estándar en todos los países. Y ahora os fijáis, es raro ver la página web en la que a través de nuestro navegador, por ejemplo, automáticamente no nos redirige a un HTTPS, algo seguro. Esto se ha convertido ya en un estándar. El próximo salto de gigante, que también comentamos y que cada día lo estamos viendo más, es el tema de UEBA o UBA, o según el entorno lo llama de una manera o de otra, ¿vale? Que se refiere al análisis del comportamiento del usuario. En nuestro caso, desde Forcepoint enfocamos como usuario como entidad, ¿vale? Como máxima prioridad. Enfocarnos en la seguridad de riesgos, todavía hay una gran distancia en pensar que implementar un programa de amenazas internas, aunque muchos clientes reconocen que lo necesitan o en algunos casos ya han hecho alguna prueba o algún intento, pero todavía está verde, pero indiscutiblemente vamos hacia ese sentido, ¿vale? A reconocer el análisis del comportamiento del usuario para posteriormente tomar acciones, que ahora también vamos a comentar. Por tanto, las predicciones para este año 2007 son estas. Por una parte, el número 1, el invierno de la AI, aquí sería la IA, la inteligencia artificial. Como 2, la interrupción de la IoT a gran escala. La 3, por la traducción, podríamos decir una falsa sensación de seguridad, ¿vale? En la 4, un careo o encuentro cara a cara en los tribunales. 5, un camino a una colisión, a una ciberguerra fría, donde nos encontraremos aspectos de situaciones políticas comprometidas o principalmente en este ámbito. La 6, una nueva orientación al perímetro, lo que llamamos el Edge Computing. Y en el 7, culturas de ciberseguridad que si no se adaptan no triunfarán, ¿vale? Fallarán. La número 1 de las predicciones, como comentábamos, el invierno de la inteligencia artificial, como dice, elaborado por Rafael Martín, vicepresidente de búsqueda de análisis e inteligencia. La predicción dice: no hay inteligencia artificial real en la ciberseguridad ni probabilidad de tenerla en el 2019. ¿Vale? Si observamos los datos, hemos visto recopilación de datos, Big Data, cualquiera habla de inteligencia artificial que recopila los datos y ofrece algo automático. Esto en realidad no es inteligencia artificial, ¿vale? No es una real inteligencia artificial, pero tenemos reconocimientos inteligentes, análisis y aprendizaje automático de estos datos. Necesitamos un análisis inteligente, necesitamos entender qué sucede, el contexto, para tener una buena seguridad. La tendencia de Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático representa un enorme potencial en todas las áreas, ¿vale? No solo en la materia de ciberseguridad. Ya vemos donde diferentes campos en los que hablamos de Big Data como algo cotidiano en nuestra vida. Parece que hay una tendencia importante en otros sectores, como el sector del transporte, con respecto a la seguridad cibernética, por ejemplo. Se espera que los ingresos de la inteligencia artificial en la industria automotriz que crezca de 14 millones en el 2016 a 14.000 millones para el 2025. Las predicciones dicen que todavía no habrá una inteligencia artificial real para la seguridad de la información, ni es probable que se desarrolle en el 2019, como hemos comentado, ya que con
la inteligencia artificial, pues significa que debemos reproducir la inteligencia humana y ahora la intervención humana en la carga de conjunto de datos y la intervención manual de expertos y analistas de datos. ¿Vale? Cargamos esta información a todos los sistemas de Big Data, pero todavía necesitamos de otros recursos que aporten ese conocimiento. Necesitamos, como digo, llevar ese conocimiento expertos a los sistemas, ¿vale? Esta es la clave de esta aplicación. Principalmente el Machine Learning es el que tiene un valor importante y una clara ventaja para los analistas del SOC y de seguridad. Las máquinas pueden manejar millones de eventos en un día, la creación de una línea base y la elaboración de informes de anomalías para una revisión por parte de un operador. Pero esto es un Machine Learning, al fin y al cabo. El invierno de la AI, la inteligencia artificial, es debido a la característica ambigüedad que es incapaz de manejar un cerebro artificial dotado de inteligencia. Se debe trabajar y avanzar en la ambigüedad que se debe realizar para un seguimiento de las muchas variables y el contexto asociado con el comportamiento humano y el riesgo para tomar decisiones automatizadas, ¿vale? Que sean confiables. Todavía no dependemos de la autonomía de los sistemas para tomar decisiones especialmente críticas, precisamente por eso, porque no entienden el contexto que un cerebro humano sí puede discernir en un momento dado. En este caso tenemos ejemplos como lo de la conducción automática, ¿vale? El determinar qué acciones debe tomar un coche que es autónomo para conducir e ir por la calle y decir, antes de atropellar a un peatón, ¿qué hago? Si tengo que decidir, me echo a la cuneta, salto al otro carril. Esas son decisiones humanas que todavía esta parte de inteligencia artificial no es capaz de asignar claramente. La predicción número 2, la introducción del IoT a gran escala, elaborada por nuestro George Kamis, jefe de oficial CTO, Gobiernos e Infraestructuras Críticas. La producción dice: los atacantes interrumpirán las herramientas de Internet de las cosas y IoT, aprovechando las debilidades de las infraestructuras de hardware y de la nube. En el 2015 ya empezamos a hablar sobre el IoT y ahora tenemos que hablar sobre el IIoT. Ahora más y más hablamos de elementos como Alexa, Google Home, asistentes domésticos. Tenemos en casa que se pueden controlar por voz y otros dispositivos como puede ser la serie de Apple, Philips, etcétera, que venden diferentes elementos para hacer nuestras casas más domóticas si no las teníamos. Y ahora está al alcance de cualquier usuario por pocos euros. En este caso, los atacantes decimos que explotarán el concepto de encendido al expandirse la superficie de ataque de la infraestructura al hablar de Internet industrial de las cosas. Después de atacar la infraestructura de la nube, que sirve objetos interconectados para actualizar y comunicarse entre sí, los componentes físicos de la infraestructura no ofrecen niveles de aislamiento suficientes, seguros o verdaderamente multiusuarios. ¿Vale? En este punto, pues os invito a leer el informe completo de predicciones cuando lo recibáis para ver información más concreta de toda esta aplicación, el mundo entre el OT y el IT. ¿Cómo mitigar esta solución? Entendiendo la relación OT-IT, tener visibilidad de la red de TI y OT como primer paso. Lo que significa es tener un control sobre lo que pasa desde el propio componente de OT, disponer de una capa de comunicación. Las organizaciones tendrán que pasar de una visibilidad simple a un nivel de control, especialmente donde convergen las redes de TI y las redes de OT, para proteger los ataques de los sistemas IoT, ¿vale? Con capas para proteger ambas redes, los
los dos entornos. Cada vez más son los datos recogidos desde dispositivos OT, ¿vale?, que son más relevantes para el negocio. Se informa en qué está haciendo esa parte industrial y en base a esos datos que se recoge de toda la parte industrial se aplica esa analítica o esa transformación a la parte de IT para que alimente datos del negocio y pasar en esa mejora requerida. Es decir, que necesitamos la protección de esta parte es lo que se hace cada vez más crítico. Como tercera reflexión, lo que comentaba, que por la traducción, pues a lo mejor no es muy acertada, decíamos esa falsa sensación de seguridad. A ver. La predicción nos dice que los piratas informáticos engañarán al software de reconocimiento facial del usuario final y las organizaciones responderán con sistemas basados en el comportamiento. Comentaba nuestro compañero Nico Feedback, CTO Global, el que decimos que el correo electrónico de la información personal ya no son suficientes, ¿vale?, para proteger las identidades en línea. El robo de identidad aún se encuentra en el primer lugar de los ataques. Más de dar datos, 12,4 millones de víctimas de phishing en un año. El robo de credenciales, aunque antiguo, pues sigue siendo efectivo. No significa que los ataques no evolucionen con nuevas técnicas o nuevos trucos. La autenticación de doble factor, como el nivel de seguridad, intenta dar una respuesta, pero esto también tiene vulnerabilidades. Por ejemplo, a través del segundo factor de autenticación, a través de dispositivos móviles, un teléfono por SMS, pues la gente puede pensar que este equipo es seguro, pero sobra conocido que se puede saltar fácilmente mediante una suplantación, intercambio de SIM, ¿vale?, una clonación que se puede realizar recibiendo la OTP en dos teléfonos para recuperar incluso la segunda autenticación. Pasaremos de sistemas de más de dos factores. Hablamos de datos biométricos como huellas dactilares o reconocimiento facial utilizados en teléfonos móviles ahora inteligentes, por ejemplo, que podemos encontrar en el mercado. Hay teléfonos ya que utilizamos ciertos rasgos faciales para desbloquearlo, pagar, acceder a aplicativos, ¿vale? Pero la predicción se refiere al hecho de que este sistema también tiene vulnerabilidades importantes y esto llevará a que los piratas informáticos pues intentarán aprovecharlas en el año que viene, el 2019. Por lo tanto, será necesario superar el concepto de autenticación con 2, 3 factores que analizan no tanto los eventos de inicio de sesión individuales como las modalidades de comportamiento o tipo de comportamiento en las interacciones con los datos que son difíciles de robar y replicar para los atacantes. Más allá de verificar los eventos individuales o los diferentes actos o incidentes individuales, es analizar el sistema orientado al comportamiento, comprender los indicadores de riesgo y compromiso en el inicio de sesión de la aplicación específica. En ese caso, por eso comentábamos al principio, hay soluciones de WebA que principalmente ya se han enfocado directamente al análisis de ese comportamiento de usuario, pues también está relacionado en este sentido. Estos sistemas de WebA pueden ser capaces de identificar cuál es el patrón habitual de comportamiento de un usuario, no solo haciendo login en concreto dentro de las redes, sino inclusive dentro de la propia aplicación, ¿vale? Y aquí es de lo que se habla, que una vez se ha validado el usuario por cualquier método, la autenticación de doble factor, que seamos capaces de estar monitorizándolo en todo momento, ¿vale? No solo cuando se hace el login. Esto para algunas personas que hayan estado también al tanto de soluciones, por ejemplo, previas de soluciones de NAC, decíamos que era el paso de preautenticación
y post-autenticación. ¿Vale? Eso podría ser parte del origen. Necesitamos saber quién es antes de autenticarse y qué hace después, quién es después, ¿vale? Cómo se comporta después. Pues esta parte en relación es parte de la evolución de todo esto que hemos visto años anteriores. Perdón. Como cuarta predicción, el careo, el encuentro cara a cara en los tribunales. Como dice nuestra compañera Marlene Connolly, consejera del grupo, dice: la predicción en el 2019 se verán casos tratados judicialmente en el que después de una violación de datos, un empleado se declarará ser inocente, mientras que el contratante o empleador reclamará que ha sido una acción voluntaria. Esto es una predicción claramente vinculada a GDPR, ¿vale? Que aborda algunos aspectos como la obligación de notificación de la violación de datos. Así que hablamos del contexto detrás de una violación de datos, incluso en el caso de una copia de datos anómala, malintencionada o por negligencia, desconocimiento, ¿vale? En esa línea. El empleado puede culpar a la compañía por no hacer todo lo posible para evitar una fuga de información, mientras que las organizaciones, pues la empresa debe identificar las actividades maliciosas y bloquearlas. La monitorización claramente ligada solo a ese evento específico hace que se pueda usar ese registro pues solo en casos específicos para verificar si un usuario, no sé, si fue un comportamiento que un usuario realizó bien por un malware o no, voluntariamente. Lo que supone también una protección de cara al empleado, pudiendo demostrar así que no hubo intencionalidad. ¿De acuerdo? Ahora cada día veremos más estos casos. Aquí en España y en concreto la normativa de GDPR, pues es de las pocas que hayan supuesto alguna penalización importante, o inicialmente que parece que vaya a haber penalizaciones, que legalmente estén así recogidas, pero ya veremos. Pero efectivamente cada día veremos más de aquí al año que viene, pues toda esta serie de careos o encuentros en tribunales de diferentes acciones. La predicción número 5, el compañero Luke Somerville, el responsable de investigaciones especiales, nos dice un camino hacia una ciberguerra fría. La predicción enuncia: las políticas comerciales aislacionistas incentivarán a los estados nacionales, a las naciones y a las entidades corporativas a robar secretos comerciales y utilizar tácticas cibernéticas para interrumpir el gobierno, la infraestructura crítica y las industrias vitales. Esto quizá en nuestro caso, por pertenecer a Europa y demás, no tenemos una aplicación directa. Para algunos negocios puede que sí, y veremos de qué forma puede afectar, soslayo, a España o a negocios en concreto españoles, ¿vale? Pero está orientado a otro tipo de países. Lo que dicen, los medios de comunicación han descrito esto en el 2018 como un comienzo de una guerra comercial que dicen que durará 20 años. Históricamente, las fronteras comerciales abiertas han llevado a una polinización cruzada de la tecnología a través de los mercados existentes y emergentes. Sin embargo, a lo largo del 18 hemos visto un cambio hacia posturas más proteccionistas en forma de embargos comerciales, resultado de la fractura de confianza, ¿no? Se rompe la confianza entre ciertas potencias mundiales. En ambos lados, pues las tarifas e impuestos de importación-exportación ahora acompañan a todo, lo lleva a todo, desde productos electrónicos de consumo hasta productos de salud y seguridad. Esto posiciona a algunos gobiernos, ¿vale?, a una posición de desventaja. Esto pone a algunas naciones en desventaja que ven limitada la posibilidad de compras de nuevas tecnologías para esta guerra o para la seguridad cibernética, digamos, ¿no?
incluso al intercambio de conocimiento o profesionales cualificados. Esto muchas veces tenemos el bloqueo, por ejemplo, tenemos el firewall chino ahí que, como ejemplo de ello, se plantea un entorno cibernético que recuerda pues, a lo que conocíamos en pequeños en la Guerra Fría, que leímos que se mantuvo pues, desde los 40 hasta los 90, con embargos comerciales tanto físicos como cibernéticos. De esta forma, teniendo que dejar abiertas las puertas a los movimientos comerciales que puedan, se dejarán abiertas las puertas a atacantes que intentan hacerse con el control de la infraestructura, como ya se ha comentado, pero en este caso la información, que es el activo que comercialmente hundiría a un país o una nación. Si el acceso a la información no es confiable, pues no hay negocio seguro, por lo tanto se busca otro proveedor. De esta forma, además de parar a los hackers accediendo a centrales eléctricas, nucleares y otras infraestructuras, habrá que proveer de un sistema que sea capaz de comprender el comportamiento de los usuarios legítimos y bloquear el resto. ¿Vale? Hemos incidido anteriormente en lo que es el web al comportamiento del usuario. Respecto a la predicción número 6 de doctor Richard Ford, ¿vale? La predicción dice, la preocupación de los consumidores por las brechas o infracciones, hará que las empresas adopten más el edge computing, llamamos, o tecnología en el borde, en el extremo, para mejorar la privacidad. Los diseñadores se enfrentarán a vientos en contra significativos para esta adopción debido a la baja confianza del usuario. Para el usuario medio parece que las noticias están llenas de historias y una tras otra historias de violaciones o abuso de datos personales. Este flujo constante de malas noticias ha dejado muchos sentimientos de como si no importara lo que hicieran. Su información eventualmente se pierde solo para más tarde aparecer en la Deep Web o en cualquier otro sitio no deseado tiempo después. Por lo tanto, la confianza en muchos servicios en línea pues se está agotando y el optimismo escasea verdaderamente. La respuesta a estas inquietudes, los proveedores intentan equilibrar las necesidades legítimas de privacidad del usuario con su propio deseo de monetizar los servicios que prestan, ¿no? Que brindan. Aún mejor, algunos desarrolladores han dado cuenta de que con esfuerzo suficiente es posible aplicar los principios de privacidad desde el diseño para crear una solución que sea beneficiosa para todas las partes, tanto el proveedor de servicio como para el usuario final. Una estrategia para mejorar la privacidad es prevenir que los clientes retengan el control de sus datos, moviendo los algoritmos que ayudan a procesarlos al punto final, en vez de enviar los datos a la nube. Este enfoque de aprovechar el punto final en armonía con la nube se conoce como edge computing, ¿vale? Tecnología en el extremo, o computación en el extremo. Un concepto informático de vanguardia que equilibra la utilización de datos compartidos entre nubes y los endpoints. Gestiona la armonía entre estos puntos finales, la inteligencia y los algoritmos de movimiento de la nube en el endpoint sin comunicar datos personales, ¿vale? Sino que mediante el uso de servicios en la nube. No envío los datos, envía una puntuación de riesgo, ¿vale? Hoy en día el 31% de las empresas restringen la comunicación de datos a la nube. A lo que te hace preguntarnos, ¿no? ¿Es segura la nube? ¿Vale? No todas las nubes son iguales. Estos servicios cada uno tienen diferentes niveles. Dentro de la predicción última, el número 7, decía nuestra compañía primera, Rejebel, nuestra CEO,
comenta al respecto. Las clasificaciones de confianza de seguridad, ¿vale? Estos Security Trust Ratings, de toda la industria surgirán a medida que las organizaciones busquen garantías de que los partners y las cadenas de suministros son socios colaboradores confiables. Esto nos lleva a adoptar una cultura de seguridad de 360 grados, ¿vale? Mirar en todos los aspectos. Cómo se comporta el proveedor, ¿eh? Cómo interactúa cómo interactuamos o interactúan con los datos, cuáles, si es que tienen alguna historia de violación de datos o demás, y el riesgo que supuso, o el riesgo al que están expuestos. No hay manera de ocultar las actitudes y culturas de poca sensibilidad en el campo de la seguridad. Recuerdo hace tiempo, desde el punto de vista normativo, por ejemplo, una norma ISO 27000 ya nos requería, ya no solo a nivel de marketing, ¿vale? Que también esta norma decíamos que era un tanto de marketing para garantizar que tú cumplías unos ciertos niveles de seguridad, y la obtención de esta norma significaba que tú podías, que te habilitaba para establecer negocios con otras compañías precisamente porque lo avalabas, porque ofrecías una serie de niveles de seguridad. No, con la norma no es que sea un nivel, sino es un único estándar precisamente. Pero esta norma ya nos requería asegurar no solo que nuestros centros de datos cumplieran, sino que también los terceros que querían trabajar con nosotros también tuvieran que cumplir una serie de características y, a ser posibles, cumplir también esa 27.000. Cuando dos empresas cumplían la 27.000, establecían que había una relación de confianza mutua, el cual pues tenía ciertas garantías técnicas y al menos administrativas, ¿vale? De esta forma nos plantearemos pues, qué proveedor utilizamos. Lo usaremos porque es más seguro también como usuarios finales, ¿vale? En el hotel, en el banco, otros medios de pago, etcétera. El reflejo actualmente a nivel de residencial o nuestra propia sociedad, pues hemos pasado de utilizar de poco o nada los sistemas de pago por internet a fiarnos solo de aquellas empresas con un nombre reconocido y por experiencias de otros usuarios, ¿vale? Por comentarios y ver qué rating o qué referencias nos ofrecen estos centros o cualquier otro medio donde podemos hacer cualquier compra. Hemos pasado de comprar productos a países como China de forma muy habitual, pero ya por medio de otras plataformas que nos aseguran dicha compra. Ahora cada vez más empresas que venden por eBay o Amazon, ¿vale? Cada vez más en vez de ir directamente a una web o productos que nos daban una poca confianza, el adquirirlo directamente por diferentes circunstancias, vemos que estas mismas empresas venden a través de otras empresas que nos ofrecen esa confianza. Podemos obtener el mismo producto, nuevamente como ejemplo de chino, accediendo directamente a una web de un país asiático, o que accediendo al mismo producto a través de un eBay o de un Amazon global. Pero confiamos en que estos últimos son los que nos garantizan que estaremos cubiertos ante cualquier problema que tengamos, ¿vale? Si esto lo trasladamos a niveles corporativos, contrataré mis servicios como empresa, como usuario final, a uno que tenga 5 estrellas en el campo de la seguridad, por ejemplo. La seguridad, pues aquí decimos que debe convertirse en un valor cultural para implementar, que debe ser reconocido y recompensado como tal. Las empresas que utilizarán su cultura de seguridad ante nuevas amenazas, pues serán las que triunfen, las que ganen. Se verán cada vez más las empresas que proporcionan las puntuaciones, ¿vale? Que se encargan única y exclusivamente de hacer estos rating de puntuaciones de seguridad que garantizan a los consumidores de servicios pues quién es el proveedor más seguro.
De esta forma, a la hora de contratar un servicio, pues como hemos dicho, nos fiaremos de estas empresas y la puntuación que asignen. No solo las empresas deben cumplir los requerimientos de seguridad, deben hacer saber a sus usuarios o clientes que lo están haciendo. ¿Ves? No nos vale con tener esta norma, como el ejemplo de una 27.001, que no nos vale con saberlo, tenemos que anunciarlo y de hecho está cuando vamos a una compañía o estamos viendo algún producto, vemos colgado en la pared todos los títulos de las diferentes normativas, ISO, regulaciones, estándares, tal, que cumplen, pues es lo mismo, es hacerlo saber. No vale con que lo cumplamos, tenemos que ofrecer a estos usuarios o clientes esta información para ofrecer una confianza, ¿vale? Proporciona esta confianza. Llegados a este punto, pues bueno, como conclusión a todo lo comentado, pues vemos que el acceso a la información sigue siendo el objetivo principal, como viene siendo habitual. La monetización del robo de datos, información y credenciales, pues seguirá siendo el objetivo más atractivo para los atacantes. Que los nuevos sistemas de Edge Computing frente al acceso en local o en la nube proporcionarán pues un nuevo entorno de garantías, pero un nuevo jugador, un nuevo componente que hay que entender, confiar y proteger, ¿vale? Por supuesto que hemos hablado de la interrupción de dispositivos OT, pero desde que esto supone un acceso a la información crítica de negocio, pues es bastante, tendremos que focalizarnos en ello. Tanto en la parte OT, no solo decíamos a empresas, sino también a particulares, ¿vale? A usuarios particulares o residenciales. Cada año vemos que todos los fabricantes decimos lanzamos algo nuevo. Hablamos de nuevas tecnologías, hay nuevos tipos de ataques, nuevas herramientas de defensa. ¿Vale? Esto nuevamente es lo que se llama, decimos, el juego del gato y el ratón. ¿Vale? A ver quién pilla aquí, quién pilla a quién. Continuar con estos nuevos métodos con el ciclo de robo, reacción, seguimiento, pues es parte de una lógica de este tipo de juego, ¿no? De persecución de gato y ratón, que se llama. Tenemos que dar un paso atrás mirando el panorama general, ver todo el bosque en vez de ver un único árbol, para entender lo que es normal, de lo que no lo es, lo que es algo estándar de lo que no es. El modelado del comportamiento y de la identidad digital pues nos permite tener más garantías para determinar estos niveles de confianza y riesgo. Hablando de riesgo, pues los niveles de riesgo y comportamiento nos permitirán entender qué es, como decía, lo legítimo de lo ilegítimo. En definitiva, pues conocer, poniendo el símil del bosque y el árbol, conocer el bosque y saber si el árbol es bueno o no dentro del entorno en el que se está analizando. Si hay algo fuera de lugar o nos confunde focalizarnos en un único elemento. La confianza existe y es un valor. La confianza después de la verificación, decíamos, puede ser un enfoque, pero solo si está respaldada por la visibilidad del comportamiento digital del usuario en relación con el riesgo. Lo que hablamos en la parte de autenticación de doble factor. Necesitamos confiar, pero no tanto. Ver qué hace en todo momento un usuario. Todas estas predicciones y, como he comentado, y todos los detalles se pueden encontrar en el informe, ¿vale? Que os haremos llegar en breve, con todos los detalles de cada predicción, referencias y ejemplos, demás que hemos estado comentando durante toda la sesión. ¿De acuerdo? Os invito a que lo leáis, que puede ser interesante. De mi parte, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.
como os comentaba, tenéis a través del chat, podéis hacer las preguntas que, que necesitéis. O bien, en cualquier momento tenéis mis datos de contacto que ahora os facilitaré. Y algunos ya nos conocéis directamente y nos conocemos directamente. Podéis contactar conmigo en cualquier momento. ¿Vale? Pues, gracias. Una pregunta de Javier Fernández. Pregunta, se habla mucho de entender el comportamiento del usuario, pero ¿desde qué punto de vista? Si no hay inteligencia artificial, ¿qué se está haciendo? ¿Podría dar algún ejemplo real? Vale. Como hemos comentado, lo primero es que existe una mala utilización del concepto de inteligencia artificial. Vale, en el escenario de la ciberseguridad, en este escenario, pues no está bien enfocado, no se habla correctamente. En realidad nadie usa inteligencia artificial real. No tenemos una inteligencia artificial que tome decisiones automáticamente. ¿Vale? No tenemos una inteligencia, una IA que sea real. Pero sí hablamos de hacer la seguridad inteligente. Y lo inteligente, que ya podemos hacerlo utilizando análisis, modelos y el machine learning o el aprendizaje automático. En este caso, el machine learning alimentado se alimenta de ciertos elementos, ¿vale? Formamos a los sistemas, también de habilidades humanas, comportamientos, incidentes, perdón, otros ajustes que se hacen automáticamente sobre todas las fuentes que alimentan a estas herramientas. Y en base a todo eso, pues se asigna un riesgo a estas acciones y usuarios en cada situación. En este caso, comentar ya la cuña publicitaria, un ejemplo que nosotros en Fospoen proporcionamos en soluciones de web, por ejemplo, aplicadas a fuga de información, es comprender cómo actúa el usuario de forma habitual en su trabajo diario y si su comportamiento se sale de lo que podría considerarse algo aceptable o su comportamiento habitual, pues las reglas de acceso a la información cambian de forma dinámica. ¿Vale? Es decir, comentábamos las medidas tradicionales que comentamos siempre no siguen siendo necesarias, ¿vale? Pero son necesarias como paso inicial, pero no son suficientes. Lo que comentábamos de un ejemplo que tenemos en nuestra solución en el add-on de análisis de comportamiento del usuario enfocado a DLP, a fuga de información, ¿vale? Tenemos el ejemplo, podemos mandaros el enlace al vídeo, el que se puede ver pues como un usuario que está trabajando y habitualmente accede a información financiera, ¿vale? Pues coge su información, accede a un repositorio, accede a estos archivos en un Excel con todos estos datos económicos, ¿vale? Pero en paralelo, pues este usuario ha comentado a través de un chat con un compañero, dice, chicos, estoy cansado, quiero dejar la compañía, a ver qué puedo hacer. Ha tenido ciertos contactos con recursos humanos pidiendo información, ¿vale? Se ve que últimamente pues maneja mucho su propio currículum, ¿vale? No otro currículum, sino su propio currículum en redes sociales y que la actividad de navegación, pues ha visto que últimamente navega más de lo debido en páginas de búsqueda de empleo. Vale, pues estas reglas que el entorno tradicional bloquearía, o sea, permitiría porque este usuario tiene derecho a acceder a información financiera porque es su trabajo habitual, ¿vale? Pues en base a este comportamiento que está teniendo un día, el riesgo asociado pues ha subido hasta el punto de que se determina tomar automáticamente acciones que bloqueen el acceso a esta información confidencial, aunque sea parte de su trabajo, ¿vale? Como posible sospecha de fuga de la compañía. Esto sería un ejemplo. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Igualmente, respondo rápido. Antonio Gómez
Pregunta, entonces la biometría ni siquiera es un sistema confiable para el acceso. ¿Qué es un sistema confiable? Vale, no, lo que estábamos comentando es si es fiable. Las fuertes, las passwords que sean robustas son importantes, los sistemas de múltiples factores de autenticación son importantes. Pero no quise decir que no se necesitan más estos controles por ser inseguros. Lo que dice la predicción es que ya no va a ser suficiente verificar el paso de autenticación, pero que debemos estar seguros después de iniciar la sesión y después de la primera autenticación que el usuario es realmente quien está intentando acceder al sistema, observando, como hemos comentado una y otra vez, el tema del comportamiento. ¿Vale? Las medidas tradicionales y nuevas son necesarias, pero hay que dar un nuevo enfoque, ese análisis del comportamiento del usuario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, que ya os digo, contactar con nosotros y conmigo en cualquier momento. Tenéis toda nuestra información, recibiréis todo el material de la sesión y del propio informe de predicciones en breve. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias por el tiempo dedicado a toda la sesión y nada, un placer. Muchas gracias. Un saludo.